Hola, un cordial saludo para todos. El día de hoy veremos una capacitación sobre cambio climático y la capa de ozono. Mi nombre es Paola Arcila, líder de calidad y responsable ambiental. Entonces veremos los siguientes temas relacionados. ¿Qué es el cambio climático? ¿Y cómo se genera? Gases de efecto invernadero. Consecuencias. Cuidado de la capa de ozono. Esperamos que esta charla nos ayude a ver el cambio climático con nuevos ojos y a tomar acción. Veamos entonces qué es el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser por causas naturales, pero desde el siglo XIX, la principal causa son las actividades humanas. Ahora analizaremos entonces cómo se genera el cambio climático. El cambio climático tiene su origen en varios factores, siendo la actividad humana la principal causa. Conocer estos factores es clave para entender cómo podemos reducir su impacto. Factores naturales son los de menor impacto, tales como erupciones volcánicas grandes, variaciones en la radiación solar, ciclos climáticos naturales, cambios en el uso del suelo, tales como la conversión de bosques en áreas agrícolas o urbanas, degradación de ecosistemas y pérdida de cobertura vegetal. La emisión de contaminantes industriales, donde se utilizan gases fluorados y otros compuestos con alto potencial de calentamiento. El aumento de gases de efecto invernadero siendo la principal causa, como por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas para energía, transporte e industria. Deforestación, menos árboles que absorban CO. Ganadería intensiva, produce grandes emisiones de metano. Procesos industriales, fabricación de cemento, acero, plásticos y otros. Hablemos entonces sobre qué son los gases de efecto invernadero. Conocidos como GEI, son gases presentes de forma natural en la atmósfera. Su creciente concentración en la atmósfera, debido a las actividades humanas, contribuye al calentamiento global. Los gases responsables del efecto invernadero son los siguientes: vapor de agua H2O, dióxido de carbono CO2, metano CH4, óxido nitroso N2O, ozono O3. Veamos entonces, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas. Pero las consecuencias realmente están también a aumento de la temperatura global y cambios en los patrones de precipitación. Derretimiento de glaciares y casquetes polares, lo que provoca el aumento del nivel del mar. Impactos en la salud humana, la agricultura, la biodiversidad y los ecosistemas. Eventos climáticos extremos más frecuentes y severos, como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas intensas. Si no actuamos hoy frente al cambio climático, estaremos poniendo en riesgo nuestro propio futuro. La relación entre el cuidado de la capa de ozono y el cambio climático es compleja y bidireccional. Por un lado, la capa de ozono, al proteger la Tierra de la radiación ultravioleta, influye en el clima. Por otro lado, el cambio climático puede afectar la recuperación de la capa de ozono y viceversa. Algunas sustancias que dañan el ozono también contribuyen al calentamiento global. La función principal de la capa de ozono es filtrar y bloquear los rayos UV del sol. Sin ella, aumentan enfermedades de piel, daños oculares y afectaciones a ecosistemas. Y aunque son problemas distintos, el agotamiento de la capa de ozono es sobre radiación UV y el cambio climático sobre temperatura global, comparten algunas causas y se influyen mutuamente, por lo que proteger el ozono también ayuda a reducir el cambio climático. Proteger la capa de ozono es preservar el escudo que nos resguarda de la radiación y garantiza un futuro saludable para todos. En los años 80, el mundo enfrentó un enorme problema: había un agujero que se expandía rápidamente en la capa de ozono. Desde entonces, la ONU, Organización de Naciones Unidas, se ha preocupado por la protección de la capa de ozono, firmando en el año 1987 el Protocolo de Montreal. Este protocolo fue creado para proteger la capa de ozono, eliminando de forma gradual las sustancias que la destruyen, como los CFC usados en aerosoles y refrigeración. Con la enmienda de Kigali, también se busca reducir los HFC, ayudando a combatir el cambio climático. Ahora bien, ¿por qué era tan urgente este acuerdo?
porque ya se había detectado el famoso agujero en la capa de ozono, un fenómeno que muestra el daño que estas sustancias causaron en la atmósfera. El agujero de la capa de ozono es un adelgazamiento en la atmósfera causado por químicos como los CFC. Esto deja pasar más radiación ultravioleta, con efectos peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los CFC, HCFC, halones y otras sustancias con cloro y bromo llegan a la estratosfera, donde la radiación UV libera átomos que destruyen el ozono. En la Antártida, el frío extremo acelera estas reacciones y agrava el agujero de la capa de ozono. Consecuencias: más radiación UV. Daños en salud, fauna, flora y aumento del cambio climático. Invitación a cuidar la capa de ozono. Cuidar el clima y proteger la capa de ozono es responsabilidad de todos. Pequeñas acciones, como reparar una fuga o elegir un gas menos contaminante, pueden tener un gran impacto. Comprometámonos hoy a trabajar por un futuro más sostenible. Cuidar la capa de ozono y enfrentar el cambio climático son retos distintos, pero profundamente conectados. Ambos nos recuerdan que cada acción humana deja huella en la atmósfera, y que con compromiso y trabajo conjunto es posible proteger nuestro planeta para las próximas generaciones. Muchas gracias por su atención. ¡Feliz día!